Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en su programa Criterios en este 28 de agosto. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esa variedad de temáticas que han acontecido en los últimos días. Como ustedes saben, desde que el presidente Bukele mencionó la idea de la lucha contra la corrupción, han habido múltiples temas en este sentido. Y es que no se puede dejar de lado lo último que ha estado pasando dentro de la Asamblea Legislativa con respecto al diputado Alberto Romero. Es decir, en efecto, por tantos años esta persona no se le había investigado y había estado protegido por los diferentes poderes que en el pasado estaban apoderados del mismo Estado y que le beneficiaban. ¿Cuál es el futuro que le espera? Y con respecto a otros partidos, como por ejemplo el PDC con el exdiputado Rodolfo Parker, ¿hay algo que investigarle? La lucha contra la corrupción es real, se está fortaleciendo. Bueno, eso y más lo estaremos abordando en esta noche con nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Marcela Pineda. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches, encantado. Muy buenas noches, súper feliz de estar acá. Ya tenía ratitos de no venir, pero siempre encantada de poder hablar acerca de todo lo que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa y sobre todo poder hablar de cómo se está ejecutando esta lucha contra la corrupción desde nuestras facultades. Desde luego, precisamente vamos a comenzar hablando de eso y no hacemos entonces esperar más a nuestra audiencia. Entramos con respecto al inicio de lo que es la comisión antejuicio hacia el diputado Alberto Romero. A muchos, mire, aquí tenemos dos situaciones, porque a muchos les ha sorprendido, mire, pero ¿cómo es posible? Quizás ustedes lo que quieren es equilibrar la balanza o es persecución política, como vi en algún tuit por ahí. Pero para otros, mire, dicen es que eso se tuvo que haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Enriquecimiento ilícito, por Dios. Es increíble que todavía pasen estas cosas. Diputada, por favor. Bueno, definitivamente, como lo decís, hemos dado varios golpes históricos desde la Asamblea Legislativa precisamente en la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos sido claros que nosotros ni somos sinónimo de impunidad ni tapadera de corrupción desde la Asamblea Legislativa. Tanto es así que dentro de nuestra misma bancada también hemos hecho desafueros. Bueno, tengo el privilegio de ser, yo siempre he considerado que es un privilegio otorgado por el pueblo salvadoreño ser la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta comisión es la encargada o es la primer comisión de poder revisar de alguna manera todos los procesos de antejuicio. Entonces, hasta la fecha ya llevamos 5, las viejas asambleas legislativas solo lograron hacer 6 en todo ese tiempo que estuvieron, nosotros llevamos 5 y prácticamente uno de los primeros casos en estos procesos es verificar que el requerimiento de la Fiscalía General de la República reúna todo lo que establece el artículo 294 del Código Penal. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Con los requisitos que tienen que cumplir los requerimientos, identificación de la persona a la cual se le tiene que quitar el desafuero, la relación de los hechos y todos los demás requisitos que se establecen. Entonces, como tú lo decías, ha sido un claro mensaje. El presidente el 1 de junio anunció la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, y también ese día fue una plenaria histórica. También hablamos de la reducción de diputados, de la modificación territorial de los municipios que pasamos de 200 y se ha hecho, que pasamos de 262 a 44 a partir de la próxima elección. Y pues todo ese tipo de decisiones que se toman es para construir un mejor país. Ahora bien, Beto Romero ha pasado por años burlando a los salvadoreños y aprovechándose del sistema. Aprovechándose del sistema, ¿a qué me refería? Bueno, nosotros, como lo establece la Constitución, estamos obligados a poder presentar una declaración patrimonial antes de iniciar nuestras funciones y una declaración de cese al terminar nuestros periodos. De probidad, ¿no? Hacia la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces está la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia está la sección de probidad, que es a donde nosotros venimos y le contamos a la sección de probidad qué bienes tenemos a nuestros nombres, las cuentas bancarias, si hay ahorro o no hay ahorro, cuántos van a ser nuestros ingresos,
y todo eso. Entonces, al final, en el cese de funciones, nosotros le contamos a la sección de probidad si de repente se adquirió un vehículo, un préstamo, o sea, se cuenta todo, ¿verdad? ¿Qué hace la sección de probidad? La sección de probidad viene y revisa y te dice, bueno, si ganas tanto, multiplicado por los meses del año, multiplicado por el tiempo que estuviste, tu resultado es tanto. Entonces, a partir de ahí se da como una configuración de poder verificar, bueno, cuánto le ingresó a esta persona, porque ojo, los diputados por ley solo podemos tener dos tipos de ingresos, el salario de la Asamblea Legislativa o brindando cátedras en diferentes universidades. O sea, nosotros no, antes de entrar, sí está bien, si sos accionista de alguna sociedad, lo declarás, pero por ejemplo, una vez estés en el cargo no podés constituir nuevas sociedades, no podés hacerte accionista, no podés hacer eso, más que tus dos ingresos y los ingresos que ya tenías reflejados antes de ser funcionario, ¿verdad? Entonces, viene probidad y hace esa suma, esa resta y empieza a detectar hallazgos. Vienen estos hallazgos y probidad los tiene que pasar a la Corte en pleno. Y Corte en pleno votar y decir, bueno, hay posibles señalamientos de enriquecimiento ilícito, es decir, que el patrimonio creció mucho o de manera desproporcional a los ingresos que tenía el individuo. Entonces, en el pasado, muchísimos hallazgos pasaban de probidad a Corte en pleno, pero estando en Corte en pleno los expedientes nunca los conocían los magistrados o simplemente no votaban y por eso se quedaban hasta esa instancia. Hay que señalar que el enriquecimiento ilícito está tanto en materia civil como en materia penal. Entonces, Beto Romero tiene los dos procesos porque ninguno es excluyente al otro. ¿A qué me refiero con esto? En materia administrativa, lo que se busca es que el enriquecimiento ilícito, es decir, tu exceso de ganancia, te lo señalen, te condenan y tú tengas que devolver eso. Desde luego. Eso es en materia civil. Ahora bien, ¿qué es lo que ha llegado a la Asamblea Legislativa? Llegó el enriquecimiento ilícito, pero en materia penal. ¿Por qué? Porque esto a Beto Romero no se le está iniciando un proceso por lo que pasó en probidad. A Beto Romero se le está iniciando un proceso porque Corte en pleno avisa a Fiscalía y le dice, miren, hemos encontrado estos hallazgos, pues ustedes de oficio, que ustedes los pueden revisar. Viene Fiscalía y empieza la investigación, pero detecta muchísimo más de lo que había detectado probidad. Entonces, lo que se le está juzgando a Beto Romero no es la cantidad de probidad. A Beto Romero no se le está juzgando, sino que se le está iniciando el proceso para quitarle el fuero para que se pueda llegar hasta la verdad y en la corte, ya en el juzgado se le pueda a él iniciar su juzgamiento de si él va a declarar. ¿No? Exacto, pero entonces viene Fiscalía y le dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces viene Fiscalía y empieza a averiguar. Ojo, cuando nosotros ingresamos a la sección de probidad nuestra declaración patrimonial, también ingresamos la de nuestros familiares. Si tú estás casado, acompañado, tienes una hija, ellas también por obligación tienen que poder mostrar todo. Entonces viene, Fiscalía inicia este proceso de investigación y ¿qué es lo que detecta Fiscalía? Beto Romero, restándole lo que ya encontró probidad, Beto Romero hace 1.1 millones. Entonces viene, ¿y qué es lo delicado acá? Cuando tienes enriquecimiento ilícito se te puede configurar otro delito, que es el de lavado de dinero y activos. ¿A qué me refiero con esto? Y después una etapa más grande que incluso puede, que ya la vamos a hablar, sí, claro. Pero cuando empieza el enriquecimiento ilícito te dicen a ti, tiene un enriquecimiento ilícito, ponerle hipotéticamente, no el caso de Romero porque no recuerdo la cantidad exacta de la función administrativa con probidad, digamos $500,000, pero de repente empezás a ver que esta persona a través de testaferros o de prestanombres empezó a crear empresas. Empezó a instalarse, empezó a poner negocios. Entonces el enriquecimiento ilícito puede ser una de las causales para configurar el delito de lavado de dinero. Entonces viene y a partir de ahí tú te quedas como, bueno, entonces aquí ¿qué es lo que pasó? La adquisición de todos los bienes con todo el dinero ilícito, eso te lo puede retener el Estado, ¿me entiendes? Con una extinción de dominio. Pero ese es otro proceso, es una tercera, vamos por etapas. Entonces viene y Beto Romero... Está metido en un gran problema. Sí, claro, pero eso lo va a determinar las investigaciones. Eso lo va a determinar las investigaciones. Entonces viene Beto Romero y Fiscalía lo investiga. Y se le da que en 4 cuentas movió 1.1 con su esposa, que son como de los hallazgos más relevantes que tiene el requerimiento. Esas 4 cuentas, pero además de eso... Nosotros tenemos una ley de secreto bancario. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo no puedo ir al banco X a pedir tus datos y decir yo quiero saber cuánto tiene ahorrado, si tiene préstamos, si tiene tarjeta de crédito, por la ley o por el tema del secreto bancario.
Entonces, esto aplica también para Fiscalía General de la República. Entonces, viene Fiscalía y una de las cosas por las que Fiscalía solicita que se le quite el fuero a Beto Romero es porque ellos han detectado solo en 4 cuentas 1.1 millones, pero Beto Romero tiene 28 cuentas más en diferentes bancos y cajas de crédito. Esas 28 cuentas más... ¿Todos los bancos son nacionales? Todos los bancos son nacionales, pero no quita que la investigación pueda extenderse a otros países. Entonces, de hecho, en el requerimiento, cuando nosotros lo leíamos, hablamos y decíamos de 28 productos financieros, y si te fijas, nosotros no podíamos decir ni banco ni número de cuenta. En el requerimiento establecían los 28 productos financieros y nosotros no podíamos dar lectura precisamente, ¿por qué? Por el tema del secretismo, el secreto bancario. Entonces, viene Fiscalía y te dice que tiene que seguir investigando para poder determinar. ¿Qué otras cosas son como de las que establece el requerimiento y nosotros le hemos dado lectura? Ponele, también se establece, por ejemplo, que la esposa de Beto Romero no tiene fuero, obviamente, pero de las cosas como que tú te da como duda, es que vienen y te dicen a ti, 4 empleados de la Asamblea Legislativa de la fracción Arena hicieron depósitos a las cuentas bancarias de la esposa de Beto Romero por $1.200 cada uno por diferentes cantidades. Entonces, la esposa de Beto Romero hizo su patrimonio o incremento patrimonial a partir de eso, pero ella no trabajaba. Entonces, te preguntas, bueno, estas cuatro personas realmente eran personas contratadas o plazas fantasmas de las que tenía la Asamblea y era un mecanismo para tener dinero a partir de ahí. Así es. Exacto. Entonces, son un montón de indicios que tiene requerimiento. Bueno, ahora me encantaría que esto lo pudiéramos analizar porque es una situación muchísimo más grave de lo que parece, pero eso, tras una pausa comercial, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y es que seguimos en el análisis de la comisión ante juicio del diputado Alberto Romero. Ya se estableció que el diputado ha tenido 28 cuentas bancarias y de que hay demasiadas situaciones que no concuerdan, que no encajan respecto a lo que él antes había manifestado. Y en ese aspecto es imposible dejar fuera al Partido Arena, dado que si el eslogan actual es renovación, ¿cómo se puede justificar que en efecto sea renovado cuando por muchísimos años el diputado Alberto Romero pareciera que se estuvo enriqueciendo de forma ilícita? Por favor, diputada. Bueno, definitivamente Arena, por más eslogan de renovación, siguen siendo los mismos de siempre. ¿Y por qué me refiero a esto? Arena ha sido incapaz hasta ahorita de expulsar a Beto Romero, a Margarita, a todos los diputados que han sido señalados por temas de corrupción. Arena simplemente se guarda en silencio y ¿saben por qué? La lógica es la misma. Bueno, en Zacatecoluca decían unas personas ayer que estaba en una reunión y me decían, ¿cómo van a decir algo si son ratas del mismo piñal? Y efectivamente, ¿a qué me refiero con esto? El sistema que ellos tienen es como yo no te acuso para que en el futuro cuando me acusen a mí, tú no me acuses. Entonces, ellos han sido incapaces de expulsar a Beto Romero. Es increíble que diciéndole a la Fiscalía General de la República, miren, Beto Romero tiene un enriquecimiento ilícito por 1.1 millones y posiblemente se esté configurando el delito de lavado de dinero y esta persona puede tener una pena máxima de 10 años de cárcel si no es que le encuentran otros delitos, porque ojo, una vez se le quite el fuero a Beto Romero, él podrá ser investigado y acumulado todos los delitos que la Fiscalía General de la República puede encontrar. Por ejemplo, también Margarita, que viene y te dice, Margarita, ha sido el COVID más largo de la historia porque ella pidió permiso en la Asamblea Legislativa por COVID y nunca volvió. Yo creo que es caso de estudio. Entonces, venís y tenés ese tipo de casos, que su curula hasta polvo tiene ya porque tampoco subieron un suplente.
a poder, el suplente de Margarita tampoco subió en la figura de Margarita. Ellos prefirieron perder un diputado completo, con propietario y suplente, un voto en la Asamblea Legislativa, en lugar de iniciar el proceso correspondiente. Viene y Beto Romero, es lo mismo, han salido, ojo, que no le extraña a la población salvadoreña que quieran pintar a Beto Romero como un mártir, como un perseguido político, como una persona que está pasando un proceso por el cual ya se le investigó, doble juzgamiento. No, Beto Romero tiene dos procesos distintos por cantidades diferentes, no es un perseguido político, es una persona corrupta, es una persona que tiene indicios de haber enriquecido su patrimonio por 1.1 millones solo en 4 cuentas, restando las 28 que faltan averiguar. Pero Arena es incapaz ahorita. Hubiera sido interesante que Arena hubiera hecho un ejercicio de decir, expulsamos a Beto Romero y lo ponemos a la justicia y nosotros vamos a votar por el desafuero. Quiero una comparación, diputada. Recientemente, el viernes, nosotros tuvimos un análisis y es que se había mencionado que Arena, para tratar de ser un tanto más transparente o coherente con la línea que pretende llevar, debía pronunciarse con respecto a lo que está pasando y no guardar silencio. ¿Usted comparte esa idea de que, digamos, el candidato presidencial o, digamos, también el mismo partido debe pronunciarse en lugar de guardar silencio? Es que definitivamente, si bajo tus principios de partido político está el combate a la corrupción, entonces, ¿por qué no te vas a pronunciar cuando dentro de tus filas hay una persona que está cometiendo actos de corrupción? Ellos no pueden apartarse y decir, ay, no sabemos. O sea, realmente la institución política tiene que actuar bajo un esquema de sancionar a esas personas, pero si ellos son incapaces, ojo, porque ellos, imagínate qué nivel de autonomía pueden tener las personas que conforman a la Arena Renovada, que ni siquiera son capaces de poder emitir un pronunciamiento quitándole el fuero a una persona como Beto Romero. Son incapaces de hacer eso. Entonces, obviamente, si son incapaces de expulsar dentro de sus mismas filas, una vez ellos estando en el poder, van a ser incapaces de combatir la corrupción. Si la lógica te dice, si no pueden hacerlo menos, tampoco van a poder hacerlo más si están en el poder. Entonces, si ellos son incapaces hasta las alturas de poder decir, Beto Romero apartada, Margarita apartada, entonces, cuando estén si ellos están intentando regresar al gobierno y tener otra vez más diputados en la Asamblea Legislativa, ellos quieren volver a ese viejo sistema. Están haciendo lo contrario, exacto. entonces. A ellos no les interesa el combate a la corrupción, a ellos les interesa simplemente mantener su modo de vida, aquel de los maletines negros. Y ojo, solo hagámonos unas preguntas. ¿Cómo creen que Beto Romero incrementó tanto su patrimonio? El de su familia, ¿no? Y el de su familia. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen si los salarios no dan para tener 1.1 millones extra? La lógica es que recibió sobresueldos, que recibió maletines negros, que hizo negocios. O sea, aquí hay dos caminos. A nosotros les ve noticias, bueno, aquí solo hay dos caminos. O sos mago o sos corrupto para hacerte aparecer dinero. O sos mago o sos corrupto. Y mago no se puede ser. Entonces, bajo esa lógica, claro, Arena, pues... Y estamos hablando de más de $1 millón que no se pueden justificar, al menos lo primero que se ha encontrado. Y si estamos hablando de un promedio de $4,000 al mes que podría ganar cada diputado, estamos hablando de casi 50,000 al año. ¿Y en cuánto tiempo se supone que va a lograr... que va a lograr 1.1 millones, porque ahorros, ojo, tenés gastos y cosas que hacer en el territorio, ¿me entiendes? Pero ¿saben qué otra cosa de las cuales yo me siento orgullosa? En la Comisión de Legislación nosotros lideramos también el tema de que los delitos de corrupción no prescribieran. Esa fue la primera piedrita que nosotros pusimos para el combate a la corrupción. Precisamente esa reforma ha permitido que le puedan investigar a Beto Romero los demás años, desde que entró a la Asamblea Legislativa, que llegaran a revisarle 2009, por ejemplo, los años 2010. Entonces, con el caso de Beto Romero, nosotros estamos viendo cómo la reforma que hicimos, que los delitos de corrupción no prescribieran y que fuera de orden retroactivo, es decir, de orden público, permite abrir las puertas e identificar ese tipo de cosas. Permite poder revisar años anteriores que no estaban contemplados, porque Providad solo había revisado, si no me equivoco, los últimos 5 años, no me recuerdo muy bien la fecha de Providad, pero eso, como repito, esa es área administrativa. Pero Fiscalía pudo retroceder a poder verificar desde el 2009, porque Beto Romero ha sido una persona que siempre ha estado viviendo del Estado. Estuvo, por ejemplo, en instituciones de gobierno antes de ser diputado. Él era un diputado suplente y luego subió a propietario. Entonces, ahí está el efecto, ¿verdad? Ni sacando la cuenta de todos los salarios que él ha tenido dentro del gobierno, dentro de la Asamblea Legislativa, logra poder demostrar 1.1 millones. Es una narrativa demasiado débil cuando ellos mencionan que, mire, pero es que esto es lo que le están haciendo al diputado Romero, fíjate, le están haciendo al diputado Romero como si no se tuviera que investigar de cualquier manera. Lo que le están haciendo es para intentar equilibrar la balanza con respecto a lo que ha pasado con los demás diputados de la bancada que han comenzado a perder el fuero.
¿Esta narrativa es lo suficientemente fuerte o correcta para intentar justificar lo que está haciendo ahorita el diputado? Pero te pones a pensar cómo equilibrar la balanza de qué. Equilibrar la balanza de qué, si a nosotros cuando hacemos lo correcto a las personas le agrada, cómo trabajamos en nuevas ideas. Equilibrar la balanza es que nosotros no necesitamos equilibrar la balanza, nosotros necesitamos hacer lo correcto como lo hemos venido haciendo, ¿me entendés? Que ellos no entiendan, porque ojo, también nosotros hemos creído que aquí hay dos caminos, adaptarse al sistema o cambiar el sistema. Que su mente no sea capaz de entender el cambio de sistema que estamos teniendo, ya es muy cosa de ellos. De verdad te lo digo, nosotros no necesitamos equilibrar balanzas de nada, nosotros seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto. Eso hablando en caso del Partido Arena con la situación del diputado Romero. Pero es que en los últimos días no solo se ha hablado de él, sino también del que fuera uno de los diputados más reconocidos, para bien o para mal, del exdiputado Rodolfo Parker, que también se le está abriendo una investigación, y usted me explica si también es por enriquecimiento ilícito o también esta situación va más allá. Bueno, por enriquecimiento ilícito, obviamente él no va a pasar por la Asamblea Legislativa porque ya no es diputado, ya no goza la figura del fuero, pero yo quiero dejar algo bastante claro. Una vez inicia enriquecimiento ilícito se puede configurar el tema del delito de lavado de dinero y activos fijos, pero después de esto también se puede dar una tercera vía, que es la extinción del dominio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que a partir de esta investigación, por ejemplo, se va a poder determinar con Rodolfo Parker el tema de si él utilizaba prestanombres para poder adquirir bienes inmuebles. Por ejemplo, de repente la vieja práctica era que cualquier empleado o cualquier persona de cualquier comunidad, de repente un jornalero tenía grandes mansiones. Entonces tú te preguntas y dices, bueno, ¿de dónde es que se sacaba el dinero si sus ingresos no le permiten tener estas mansiones? Y la investigación lograba determinar y decía, bueno, estas mansiones no son de él, sino que son de una persona que está utilizando su nombre. Y a veces las personas firman y ni siquiera saben de qué es, ¿me entiendes? Se aprovechan de Se aprovechan de ella. Entonces, en el caso de Rodolfo Parker, sería determinar las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República si va o procede, que es lo más lógico, que para mí así va a ser, un proceso de extinción de dominio. ¿A qué se refiere esto? Que todos los bienes inmuebles que se hayan adquirido con dinero ilícito pasan a manos del Estado. El caso reciente, por ejemplo, fue la sede de Arena, que pasó a ser parte del Estado, y ahí tenemos un gimnasio con Indes, que de hecho yo invito a la población que puede ir a entrenar a este gimnasio. Entonces lo mismo va a pasar con los bienes de Rodolfo Parker, lo mismo que pasó con los bienes de Cristiani. Cuando anuncia el presidente el 1 de junio el combate a la corrupción y dice en este momento están incautando o en este momento están allanando los bienes de Cristiani y pasaron a nombre del Estado, pues lo mismo va a suceder con Rodolfo Parker. Y a todo eso también con la claridad de que esta persona va a pagar con sus delitos. Rodolfo Parker, en una intervención que él hizo cuando él era diputado, él llamaba a las personas de Nuevas Ideas, y yo lo tengo publicado en mis redes sociales, él llamaba a las personas de Nuevas Ideas perros. Él decía que nosotros éramos perros y otra clase de insultos. Entonces, tú te das cuenta de qué tipo de funcionarios. Obviamente el ataque era porque sabía que precisamente este mecanismo de vida en el que todos se protegían, en el que todos robaban, porque Rodolfo Parker también, en declaraciones de Tony Saca, por ejemplo, Rodolfo Parker también quedó establecido que recibía sobresueldos y no sobresueldos, sino que Rodolfo Parker era el operador político o la unión entre los votos de Arena y el FMLN cuando querían determinar algo. Entonces Rodolfo Parker recibía maletines el doble por ese esfuerzo de decir, convencer a esta fracción de Arena y esta fracción del FMLN que votemos en conjunto. Entonces, o por ejemplo, cuando Rodolfo Parker hizo un dictamen para poder borrarse de un plumazo unos millones con una empresa de pago que tenía que hacer una empresa, por ejemplo, que lo anunció nuestro ex ministro de Hacienda. Ampliemos ese análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis de la lucha contra la corrupción en la Asamblea Legislativa. Y es que ya se analizó el caso de Alberto Romero y ahora el del exdiputado Rodolfo Parker, en una investigación que está siendo ardua y que podría arrojar cosas muchísimo más graves de las que la misma ciudadanía puede imaginar. Por favor, diputada, entiendo que también estamos hablando de una persona, de un personaje que también se opuso a las investigaciones con respecto al caso de los jesuitas.
Sí, definitivamente, bueno, recordemos, Rodolfo Parker, no solo es el tema de corrupción, sino también todo el tema que ha tenido que ver con el caso de los jesuitas. Los jesuitas, por muchísimo tiempo, ha sido una petición por parte de la sociedad que se investigue, pero al igual que los jesuitas y otros casos, también ha sido un mecanismo para que ciertas personas puedan vivir de la problemática. En este caso, Rodolfo Parker vendía un discurso de sí, veamos, investiguemos, el pueblo salvadoreño merece conocer la verdad. Pero Rodolfo Parker ha estado involucrado desde siempre en la historia del Salvador y en el caso de los jesuitas. También recordarán un momento histórico en el que la Asamblea Legislativa fue a la UCA, por ejemplo, con unos ciertos diputados, pues ahí andaba Rodolfo Parker. Entonces Rodolfo Parker te decía como es necesario realizar la investigación, llegar a la justicia, obtener la verdad, pero tampoco activaban ningún mecanismo o ninguna forma en la que se llegara a la verdad. Solo era discurso como siempre, porque ojo, no sabemos cuánto dinero le estaban dando a Rodolfo Parker para que eso se quedara solo en discurso. Porque qué curioso que contenía los votos de Arena y el FMLN, o nunca existió una petición formal a la Fiscalía General de la República para que se diera la investigación de esos delitos, que ojo, esos delitos no prescriben por su magnitud. Entonces recordemos también como Rodolfo Parker vendió un discurso y decía, sí, yo estoy a favor, pero tenías un fiscal que era incapaz de hacer algo. De hecho, hasta el fiscal que nosotros juramentamos es que se ha dado pie a inicio de la investigación. Entonces, vemos cómo el modus operandi de estas personas era obtener dinero a través de venderle a la población un discurso y luego venir y decir, no lo podemos hacer porque nos faltan los votos. Entonces, iba a la comunidad como la famosa ley del agua, por ejemplo. Venía y te decían, nosotros vamos a luchar para que no se privatice, que no sé qué. Y llegabas y luego la comunidad decía, mire, necesitamos más diputados porque no lo podemos hacer sin los votos. Entonces lo mismo aplicado con Rodolfo Parker y el caso de los jesuitas. Venía y te decía, vamos a llegar a la verdad, vamos a llegar a la justicia, vamos a no sé qué. Y también Rodolfo Parker estuvo involucrado, ¿me entienden? ¿Cuántos años estuvo engañando él a la ciudadanía diciendo sí, vamos a investigar? Un montón. Rodolfo Parker era de las cucas que tenía la Asamblea Legislativa. O sea, él no era como que solo llegó por un periodo, él tenía varios años de estar en la Asamblea con el mismo mecanismo, estuvo en junta directiva, pero el jefe de todas las fracciones era Rodolfo Parker. No eran los jefes de Arena y el FMLN, era Rodolfo Parker porque era el que tenía la capacidad de inclinar la balanza con los votos y él recibía dinero precisamente por eso. Es sumamente lamentable todo lo que ellos hicieron en el pasado, pero algo sumamente positivo que hay que rescatar es que la justicia tarde o temprano les termina llegando. Y para muchos que creyeron que jamás iban a ser investigados, creo que ahora están, como alguien diría, tronando los dientes. Sí. Porque entiendo que ustedes, esta investigación es ardua y está en conjunto, armonizado con todas las instituciones del órgano judicial. Sí, y definitivamente esta investigación también va a arrojar toda la periferia. ¿A qué me refiero con eso? Todas las personas que están involucradas con Rodolfo Parker. Que podrían haber otros diputados. Podrían haber otros diputados actuales o viejos diputados. El punto es que esta investigación es seria, es exhaustiva y lo que busca es llegar a la verdad. Sumamente importante porque aquí se está cumpliendo lo que mencionaba el presidente, es la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Ya en las semanas anteriores se habló de lo que estaba pasando en el caso Nuevas Ideas, ahora en el caso de Arena, ahora en el caso también del PDC. Es decir, esto no va contra los partidos de oposición, va contra todos los partidos. Por si alguien dice, no, pero es que es una persecución política. No, va igual para todos. Pero siempre hablando en el caso de la rendición de cuentas, hablando del caso de fortalecer la transparencia, de reducir los niveles de corrupción, no podemos dejar de lado a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Fue un proceso arduo. ¿Están ya los magistrados más calificados para que la Corte de Cuentas pueda funcionar como se merece, diputada? Bueno, definitivamente nosotros hemos votado por magistrados que tengan la capacidad y las herramientas necesarias para poder ejercer el cargo, pero sobre todo que de verdad queremos una Corte de Cuentas funcional. ¿A qué me refiero con esto? Y es que todo va amarrado. Cuando nosotros llegó la reforma y se aprobó la reforma de los municipios, de hecho, una de las cosas que decía Corte de Cuentas, yo estuve en esa comisión política, Corte de Cuentas decía, por ejemplo, miren, hasta la fecha nosotros somos incapaces de auditar a las 262 alcaldías por falta de recursos, por falta de tener a todo el personal contratado. Uno de los votos buenos que nosotros vemos de esta reforma de los municipios es que de 262 pasaremos a 44 y llegaremos a tener mayor control de los bienes públicos de cada una de las alcaldías. Entonces, esa reforma
precisamente también venía a fortalecer el tema de la transparencia y el tema de la rendición de cuentas. Entonces, de repente, vas a tener una alcaldía a la cual va a poder llegar Corte de Cuentas y poder auditar todo el patrimonio, porque las contabilidades de las alcaldías se van a unir en una sola, o sea, es decir, la contabilidad de los distritos va a pasar a formar parte. Por ejemplo, en La Paz Este, de mi departamento La Paz, está la cabecera Zacatecoluca, conformada por otros 2 distritos. ¿A qué me refiero con esto? La Paz Este está conformada por 3. Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo. En el pasado, con el viejo sistema, estos eran 3 municipios. Corte de Cuentas tenía que venir y auditar Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo. Ahora no, ahora van a pasar a ser uno solo y Corte de Cuentas no va a tener que auditar estos 3 porque la contabilidad va a ser una sola. Entonces, esa cabecera, Zacatecoluca, va a tener el dominio sobre todos los bienes que están en el distrito de Zacatecoluca, en el distrito de San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo. Entonces, Corte de Cuentas viene y te va a auditar esa alcaldía. Ahora bien, para que todo esto funcione como de una manera correcta, llegó el momento de hacer o de votar por los nuevos magistrados porque el periodo de los anteriores venció. Nosotros le hemos dado a los magistrados la facultad para que puedan actuar una vez nombrados. Ahora es responsabilidad de los magistrados de Corte de Cuentas realizar su buen trabajo, porque no tengan la menor duda que si ellos no realizan un buen trabajo, cometen cualquier acto de corrupción, pues va a estar la Fiscalía, va a estar la Asamblea Legislativa removiéndolos y la Fiscalía investigando. Entonces nosotros ya cumplimos con nuestro mandato, que es votar por magistrados. Ahora el mandato que ellos tienen una vez nombrados es hacer las cosas correctas y de manera legal y justa. En el pasado, Corte de Cuentas era una institución que se la repartían los partidos políticos para poder protegerse entre ellos. Entonces, ¿por qué? Porque de repente también era una herramienta de amenaza, de hacerlo y si no te va a investigar Corte de Cuentas, o Corte de Cuentas puede hacerte un señalamiento. También recordemos, por ejemplo, cuando Corte de Cuentas llegó a auditar al presidente Nayib Bukele más de 5 veces. Entonces, en el pasado, cuando estaba en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Entonces, ya no, las instituciones ya no son armas de partidos políticos para ametrallar o para herir al oponente político. Ya no son instrumentos de amenaza. Exacto. Las instituciones ahora se están convirtiendo en lo que el pueblo salvadoreño siempre quiso. Instituciones que respondan por el pueblo salvadoreño, no por los diputados que los pusieron. Entonces, ahora le queda a la Corte de Cuentas realizar su trabajo. Nosotros estaremos vigilantes. La población sabe que puede activar todos los mecanismos para poder hacer las denuncias con el tema de las redes sociales. Incluso ha aumentado. Yo recuerdo que antes de que las redes sociales tuvieran su auge fuerte, nosotros hablábamos en las comunidades de mecanismos de Contraloría. Entonces, la población decía, miren, un mecanismo de Contraloría sería denunciar, que no sé qué, y muchos casos no llegaban a la luz. Ahora las redes sociales se han vuelto una herramienta dentro de las comunidades como mecanismos de Contraloría. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora la población tiene la capacidad de denunciar en Facebook, subir la fotografía, y eso puede tener un nivel de réplica muchísimo mayor que permita que llegue a las instituciones y que se aplique el famoso 3 toritos después que tanto tiene. Desde luego que hay muchísimas páginas que en efecto la ciudadanía presiona, la ciudadanía ayuda mucho para poder hacer que la justicia llegue rápido hacia lo que está saliendo mal. Ahora, solo para recordarle a la ciudadanía y para que tengan una mayor confianza en la elección de los magistrados, ¿cuáles fueron los requisitos y las cualidades que ustedes en efecto buscaron para la elección de esos magistrados? Para decir, son los más aptos para estar acá. Bueno, realmente se abrió la convocatoria para que todas las personas que consideraran que podían aplicar se inscribieran. Fueron más de 30 personas, fue una jornada bastante larga. Yo no pertenezco a la comisión política, pero sí le di bastante seguimiento, y precisamente una de las cosas era la idoneidad en el cargo, es decir, que la persona conociera Corte de Cuentas, conociera las facultades que tiene, conociera el rol. También se les hizo consulta sobre las posibles reformas que ellos deseaban implementar si llegaban o querían solicitar a la Asamblea Legislativa. También se hicieron todo un tema de la capacidad que tenía la persona, o más que eso, de sus principios que tenía para el combate a la corrupción. Y se hicieron toda una serie de entrevistas y se dejó abierto para que todos los partidos políticos llegaran y hicieran las entrevistas que consideraban necesarias. Y también que todas las personas que quisieran aplicar, de hecho, cuando se abre el proceso para magistrado de Corte de Cuentas, se hizo público porque lo hacen en una plenaria. El presidente Ernesto Castro lee y dice, bueno, queda abierta la convocatoria para que la persona pueda dejar su documentación, y a partir de eso se agarra todas las documentaciones que llegan a dejar a ventanilla y se programan las entrevistas. Se pedían cosas tan sencillas y tan básicas como, por ejemplo, el tema de no deber cuotas alimenticias, de no tener procesos penales abiertos.
abierto, de no haber sido sancionado nunca por el Tribunal de Ética, serie de requisitos, pero como también otras cuestiones que tienen que ver más con un tema de valores y principios o de filosofía que tiene cada una de las personas en cuanto al combate a la corrupción. Corte de Cuentas tiene que responder por el pueblo salvadoreño, porque al final todos los bienes públicos del Estado son de los salvadoreños. Y que en efecto ahora la Corte de Cuentas sí pueda comenzar a funcionar tal como la misma ciudadanía lo ha pedido desde hace muchísimo tiempo. Vamos a continuar con el análisis, pero eso tras la pausa comercial, aunque no me voy sin antes recordarles que Agape, la Asociación Agape de El Salvador, los está invitando a la gran 14ª rifa Agape 2023, donde ustedes pueden ganar el primer premio, un Hyundai Atos 2024, un segundo premio que es una motocicleta Yamaha y un tercer premio que es una estadía familiar en el Hotel Agape con todo incluido para 4 personas y otros premios que están sumamente atractivos. Y se preguntará, bueno, pero ¿cuánto cuesta el boleto? Nada más y nada menos que por un valor de $2.50. El sorteo es el sábado 2 de diciembre de 2023, así que no se lo pierda, apresúrese. Continuamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este amplio análisis respecto a la transparencia, a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de las diversas instituciones. Y es que en cuanto hablamos de justicia, es imposible no preguntarse, mire, pero ¿se cuentan con los recursos necesarios para poder fortalecer al Ministerio de Justicia y de las demás instituciones que están velando para que no haya una situación de vulnerabilidad ante lo que las personas están pidiendo, ante el derecho de estas mismas, para que el Estado sea más transparente y no volver a esas viejas prácticas de tantos años? Por favor, diputada, ¿hay refuerzo presupuestario? Sí, el refuerzo presupuestario iba encaminado, por ejemplo, al tema de alimentación de la PNC y de todas las personas que están en primera línea en el tema al combate de los pandilleros. ¿Por qué quiero señalar que están en primera línea? Si bien nosotros en la Asamblea Legislativa aprobamos el régimen de excepción, quien lo ejecuta es la policía y los soldados. Entonces, en este refuerzo presupuestario iba destinado precisamente en esa bonificación que ellos reciben por el tema de alimentación, y al final también se convierte en un incentivo para ellos. Nosotros como salvadoreños buenos, honestos, honrados, estamos súper agradecidos con todo el combate hacia los criminales. Yo estaba ayer en una comunidad en Zacatecoluca y me decían, mire Marcela, es increíble cómo ha cambiado Zacatecoluca. De hecho, el sábado quiero también aprovechar para enviarle un gran saludo al equipo El Platense de Zacatecoluca. Hicieron su primer bingo, empezó a las 4 de la tarde y ¿sabes a qué horas terminó? Bueno, yo fui a jugar, ¿sabes a qué horas terminó? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Pensaba más en unas 2 horas. Eran casi 200 regalos los que tenían de donaciones de diferentes personas. Terminó a las 2:20 de la mañana terminó. Entonces, lo que te quiero decir es que a las 2:20 de la mañana seguía igual de lleno que a las 4 de la tarde. Entonces, de verdad que yo quiero aprovechar para enviarle también un saludo al Padre Carlos por toda esa gran labor que realizan. Y precisamente en el pasado, de verdad, era imposible creer que personas de diferentes lugares de Zacatecoluca o de San Rafael, también habían personas de San Rafael Obrajuelo, hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana jugando con el bingo, y era algo que cualquiera diría como jugar en un bingo. Es parte de nuestras tradiciones, de hecho en San Rafael Obrajuelo también realizan un bingo en diciembre. Entonces es parte de toda de alguna manera, de nuestra cultura. Sí, pero claro, llegamos hasta las 2 de la mañana y yo me quedé hasta el final saludando a algunas personas. De verdad, muchísimas gracias por las personas con las que estaba en la mesa y pues ahí nos apoyaron. No ganamos nada y estábamos a 2 cartones, pero no ganamos nada. Pero hubieron personas que sí ganaron muchas cosas, ¿me entendés? Habían rifas desde vales de los emprendedores que estaban ahí, porque ojo, también los emprendedores en sus diferentes restaurantes agradecen el tema de seguridad porque no están pagando extorsiones ni nada. Entonces, cuando se estaba jugando, decía una de las personas que estaba liderando lo de los números, cuando le decían,
estamos cerca de llegar a las 2 de la mañana y esto en el pasado no se pudiera haber hecho, pero por los desórdenes que habían. Ahora sí, y la gente tranquila, no había una gente preocupada de decir, ya me quiero ir, necesito irme porque ya no voy a poder entrar a mi comunidad, ya no, o sea, era un ambiente tan bonito, tan familiar, tan tranquilo, habían ventas, emprendedores, una cuestión muy bonita. Así Incluso que, esa psicosis se ha ido porque al menos entiendo que al principio cuando se comenzaron a llevar a los pandilleros, todavía había gente que a las 11 de la noche, 9, 10 de la noche, como, o sea, todavía andaba pendiente como... Pero ya después, con el pasar de los meses, y ya más de un año de aquellos sucesos, la gente ya comenzó a entenderte que tranquila, está segura, no hay más pandilleros. sí, exacto, dejó esa psicosis y la gente súper tranquila, o sea, de verdad que súper tranquila y sin sueños, porque sin sueño de decir como, ya me quiero ir a dormir. No, la gente estaba de verdad disfrutando ese bingo, hasta decir ya no. Entonces imagínate, Zacatecoluca, que está pasando de ser una ciudad oscura a una ciudad en la que hay confianza en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Para mí de verdad es un honor haber llegado hasta las 2 de la mañana con esas personas súper tranquilas, platicando y disfrutando, y de verdad muy bonita actividad que realizó el equipo son platense. ciudadanos que le comentan a usted, digamos, diputada Pineda, ¿es necesario que continúe el régimen de excepción? Mira, la gente siempre nos dice, bueno, la mesa en la que yo estaba, de hecho, me decían, mire Marcelita, que hay que seguir jugando, que no sé qué. Yo le dije a mi mamá que se venga, y yo le decía, son las 11 de la noche, sí, ya le dije que la traigan. Entonces la gente de verdad te lo agradece, y llega un punto en que te dicen, esto no lo podíamos hacer antes, o yo como me traía a mi mamá a las 11 de la noche en la casa, de la casa hacia acá, o personas que eran como las famosas barreras imaginarias en las que aquí ya no puedo llegar porque es pandilla contraria. Entonces ahí vuelve a resaltar que los buenos salvadoreños no tienen miedo del régimen de excepción. Ahí no había nadie diciendo, me quiero ir ya porque la policía me va a encontrar en la noche y me va a detener. No había nadie, o sea, y a la vez, además del bingo, se estaba pasando el partido del Platense, o sea, de verdad que era un ambiente muy bonito. Entonces, de verdad que ese tipo de actividades vienen y confirman y te dicen como, por esto es que nosotros votamos en la Asamblea Legislativa, por todas estas familias que están acá, es por la que mi voto se materializa. Entonces, de verdad que llena de satisfacción. Y la gente de igual manera no imagina los próximos meses sin régimen de excepción como tal. Por la tranquilidad que tienen, por las incontables vidas que se han salvado producto de haber metido a esos delincuentes a los diferentes centros penales. Entonces también es necesario este refuerzo presupuestario, y también he escuchado a gente de la oposición que ha mencionado muchísimas veces que mire, todavía quieren más refuerzo, más del que ya han tenido. Pues precisamente por este tipo de situaciones, por la tranquilidad de la gente, entiendo que es necesario, ¿no? Sí, y es que ese refuerzo presupuestario iba al final para entregárselo a los agentes de la PNC. O sea, no era un refuerzo presupuestario para cuestiones del ministerio, sino que para los agentes de la PNC. ¿Qué de malo puede tener que un agente de la PNC reciba su bono para la comida? ¿Se recuerda usted cuando el ex vicepresidente Óscar Ortiz en algún momento mencionaba, mire, es que si a usted no le gusta cómo lo están tratando en la policía, pues entonces búsquese otro trabajo? O sea, ¿se recuerda de ese suceso? Sí, me recuerdo de eso, y también me recuerdo la tregua con las pandillas. Entonces, obviamente, ellos no querían que los policías estuvieran cómodos realizando su trabajo ni dignificarlo. Si es que era esa lógica de ellos preferían que se fuera un policía a que se fuera un pandillero, porque ellos ya tenían el trato con los pandilleros. Porque no decían, mire, nosotros vamos a combatirlos y pues, tengan cuidado, pandilleros, pues no sé qué, vamos tras ustedes. No, él decía, como si a usted no le gusta, retírese de la policía. A él no le importaba que El Salvador se quedara sin agentes policiales cuidando a los buenos salvadoreños, porque precisamente ellos protegían a los pandilleros. Y que precisamente también los policías, por órdenes venidas desde el mismo gobierno, de los gobiernos anteriores, no podían entrar en muchísimos lados, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo también fui fiscal en el caso de Norman Quijano, y el requerimiento de la Fiscalía en ese momento también decía que en una reunión que se tenían siempre como gabinete con representantes de las pandillas, se negociaban el número de víctimas que iban a haber, y también se negociaban las cantidades o las comunidades a las que podían llegar. Es decir, que hubieron personas del gobierno que le decían a los pandilleros, el día jueves solo puedes matar 12. Y de tales comunidades. Entonces, eso lo estableció el requerimiento de la Fiscalía General de la República en el caso de Norman Quijano. De hecho, si buscan los archivos de la Asamblea Legislativa, cuando llegó Paolo Lourdes, por ejemplo, yo le hice esa pregunta, ¿usted estuvo presente? Sí. Entonces, no era un desconocimiento. Entonces, Arena y el FMLN pactaron con las pandillas y se daban el lujo de decidir cuántas vidas querían perder diariamente. Y también se daban el lujo de decir, hoy no quiero que mates a nadie.
por qué esta negociación, y a cambio de eso también se daban el lujo de preguntarle a los pandilleros qué leyes quieren que aprobemos, qué ministro de justicia quiere que tengamos. No, gobernaban los pandilleros. Gobernaban las pandillas acá. Habían mermado completamente Exacto, al Estado. Sumamente lamentable. Exacto. Bueno, entonces continuemos y vamos con las conclusiones tras la pausa comercial. Regresamos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se viene para los próximos meses en la Asamblea Legislativa con respecto a la lucha contra la corrupción y por ende el fortalecimiento de la transparencia misma? Diputada. Bueno, nosotros desde la Asamblea Legislativa siempre seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto, sin importar colores partidarios y sin importar nada. A nosotros nos interesa responderle al pueblo salvadoreño. De verdad que el desafuero de los colegas diputados de la fracción de Nuevas Ideas se pudo sentir incluso de cómo se sentía el pueblo salvadoreño en relación a ellos. En decir como me siento defraudado, me siento no sé qué, en relación a la figura de ellos. Entonces nosotros como Asamblea Legislativa, como Partidos Nuevas Ideas, nuestra misión es jamás decepcionar al pueblo salvadoreño y seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto. ¿A qué me refiero con esto? Que si las investigaciones de la Fiscalía General de la República arrojan o necesitan que a otra persona se le quite el fuero, nosotros lo vamos a hacer, sin importar. De hecho, estábamos con el desafuero de Eric, fue el desafuero más rápido que tuvimos dentro de la Asamblea Legislativa y al final esa configuración o esa correlación de personas haciendo lo legal, lo correcto, es que nos lleva a esos resultados. Entonces, todo lo que nosotros tengamos que activar desde la Asamblea Legislativa, ya sean reformas necesarias hasta casos como por ejemplo de quitar el desafuero, lo vamos a hacer. Si toca magistrados, si toca todas las personas que tengan fuero y tengan o sean requeridas por la Fiscalía General de la República, pues nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón haciendo lo justo, lo legal y lo correcto. Entonces, de la Asamblea Legislativa el pueblo salvadoreño tiene que estar claro en cuál es nuestro camino y pues somos más los buenos al final. Desde luego, y ese beneficio debe ser para las familias salvadoreñas, para que vean que también su dinero no está yendo a pagar a manos de unos pocos, sino que se queda para las obras que el pueblo merece. Diputada, hemos llegado al final del programa, pero nos vamos sin antes agradecerle por sus criterios respecto a la situación de el fortalecimiento de la transparencia y también de la persecución contra la corrupción. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre encantada de venir a este programa y pues ahí estamos sirviéndole 24/7 y un gran saludo pues a todo mi departamento La Paz, que siempre está pendiente y pues invitarlos a que sigamos disfrutando de ese ambiente de seguridad. Y le esperamos próximamente. Gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.